Hola, bienvenidos al último tema de esta introducción a las Sagradas Escrituras. En este último tema vamos a abordar un aspecto de los tantos que aborda este curso de introducción a las Sagradas Escrituras si lo pudiéramos hacer más largo y completo en el tiempo. Por ahí alguna vez les dije, estamos haciendo una introducción a la introducción de las Sagradas Escrituras. Estamos poniendo los cimientos para que, y hacer una mirada a lo que podría ser el gran edificio, para que ustedes se sientan animados a continuar y profundizar el estudio, ya que una buena introducción a las Sagradas Escrituras debería también abordar libro por libro de toda la Biblia, ¿no? Cosa que es imposible en el tiempo que tenemos pautado para este pequeño curso, pero sí es suficiente para poner un buen cimiento, sólido cimiento, para luego seguir profundizando en estos temas. Pero para no quedarnos solamente en la parte básica, me gustó haber hecho la clase anterior un pequeño acercamiento a la mirada de María como la madre de esta palabra encarnada, y ahora una pequeña síntesis respecto a las problemáticas que plantean el estudio de los evangelios sinópticos especialmente, porque ya vamos a ver que Juan es distinto al resto, ya lo saben, ¿sí? Fue muy común allá por el siglo XVIII que algunos intentaran, viendo las similitudes que hay entre los evangelios que hoy día llamamos sinópticos, entre Mateo, Marcos y Lucas, hacer un paralelo. Aquí yo les estoy poniendo en pantalla el intento de la concordancia de los tres evangelios que hizo Griesbach allá por el año 1774, en el cual se ponía en paralelo, tratando de hacer un recorrido casi histórico de todos los hechos que cuentan entre los tres, llenando aquellas lagunas unos con otros, como para tratar de leer una especie de biografía de Jesús, ¿no?, en los evangelios. Hoy día sabemos que eso no tiene más sentido que el del estudio, porque los evangelios no son una biografía, ¿no? Pero allí lo intentaron. Se le llama sinopsis no en el sentido por ahí escolar que tenemos hoy en día, de que parezca una especie de resumen de algo más largo, sino que la palabra viene del griego, significa con mirada, es decir, en una sola mirada tratar de ver en un pantallazo todo en conjunto al mismo tiempo. Eso es lo que se intentaba con estas concordancias, ¿no? Por eso es que a partir de ahí se le empezó a decir a Mateo, Marcos y Lucas en conjunto los evangelios sinópticos, por esta posibilidad que hay de compararlos, porque básicamente cuentan más o menos los mismos hechos. Algunos agregan unas cosas, otros otras, ya lo vamos a ir viendo. Actualmente esto sirve para intentar encontrar las coincidencias, las semejanzas, qué cosas discrepan, qué tipo de lenguaje usa uno u otro, aunque sea el mismo hecho o el mismo discurso que se está relatando. Pero no deja de hacer esto también, o de lanzar muchas preguntas, ¿sí? Porque incluso leyéndolos así en paralelo, uno advierte rápidamente que los mismos hechos tienen diferencias que no concuerdan, justamente. Por ejemplo, yo les he puesto acá algunas. ¿Dónde se anuncia que va a aparecer Jesús resucitado? ¿Se anuncia en Galilea o se anuncia en Jerusalén? ¿Según Marcos o según Lucas? ¿O cuántos ángeles había cuando llegan a la tumba vacía de Jesús? ¿Uno, como dicen Mateo y Marcos, o dos, como dice Lucas? En fin, esas discrepancias son las que justamente abordan los estudiosos. En la actualidad también podemos encontrar en internet muchas maneras o intentos de hacer estas concordancias, algunas muy interesantes como esta que les voy a mostrar en pantalla, donde vemos una concordancia incluso de los 4 evangelios, pero si ustedes miran, son muchos más
los lugares vacíos, que quiere decir donde no concuerda el material, que los que concuerdan. Los que concuerdan son muchos, pero también hay muchísimo que es distinto entre un evangelio y otro. De hecho, si nosotros miramos Marcos, no hay nada en esta primera columna, porque Marcos arranca con un Jesús ya de 30 años, la vida pública de Jesús. Así que bueno, es muy interesante porque sirve para el estudio, sirve para tener en cuenta qué cosas podemos encontrar en uno y otro evangelio, pero evidentemente no se puede hacer una especie de cronología, sobre todo pensando que Juan tiene una intencionalidad teológica totalmente distinta a la de Marcos, Lucas y Mateo. Así que para estudio y para fines pastorales es tan bueno tener presente este tipo de concordancias. También les voy a dejar en el aula virtual otro documento donde hace una concordancia pero temática entre los evangelios, que está muy interesante también cuando uno aborda esto con fines de estudio o con fines pastorales. ¿Sí? Bueno, vamos a ir viendo entonces algunas de estas particularidades que van surgiendo de esta sinopsis de los tres evangelios. Vamos a ver primero algunos ejemplos de semejanza. Yo les voy a poner muchas notas que ustedes, si quieren, las pueden buscar en sus Biblias, en su casa, como para que vean estas semejanzas o diferencias, ¿sí? Sin entrar en muchos detalles respecto al texto, respecto a la manera en que está contado, podemos ver, por ejemplo, algunas semejanzas en relatos de milagros, como por ejemplo la curación de un leproso, que aparece en los tres evangelios, parábolas como la parábola del sembrador, que aparece en los tres sinópticos, algunas discusiones como las de Jesús y de las personas acerca de la autoridad que tenía Jesús, y algunos episodios importantes como por ejemplo los anuncios de la pasión, que aparecen con bastante semejanza en los tres evangelios. En cuanto a la disposición del material, esto que decía recién, como vemos como Mateo y Lucas arrancan incluso por la infancia de Jesús, pero esta parte biográfica de la vida de Jesús no aparece en el Evangelio según San Marcos. Marcos arranca desde el capítulo 1 con la predicación de Juan Bautista y el bautismo de Jesús, en tanto que eso en Mateo y en Lucas arranca del capítulo 3 en adelante. En ambos, en los tres evangelios, hay un solo viaje hacia Jerusalén. Pareciera que Cristo arranca en Galilea y luego se va dirigiendo hacia Jerusalén en una especie de subida para llegar a la Pascua de la Redención, cosa que no aparece en Lucas. En Lucas, cuando uno lo lee, hay referencias a 3 Pascuas por lo menos, ¿sí? Como si Jesús hubiera ido varias veces a Jerusalén y hubiera vuelto a Galilea. Y en cuanto al ministerio público ya de Jesús en Jerusalén y los relatos de muerte y resurrección, también vemos que aparecen al final de los evangelios en los 3 sinópticos. Vamos a ver también que en cuanto al lenguaje y a las formas de expresión, hay muchas semejanzas en algunos relatos. Por ejemplo, aquí yo les estoy poniendo la concordancia en 3 columnas de Mateo, Marcos y Lucas respecto al relato de la discusión sobre la autoridad que hacíamos referencia hace un momento. Y ahí pueden ver ustedes cómo las palabras que se usan en el diálogo son bastante parecidas. Por ejemplo, versículo 25 de Mateo, la pregunta de Jesús sobre Juan. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Casi idénticas palabras aparecen en los 3 evangelios, y lo mismo ocurre en la discusión que tenían entre sí ahí los fariseos sobre qué le iban a responder a Jesús. También es bastante parecido, y hay una gran concordancia entre los 3 evangelios. Una cosa parecida ocurre con aquella discusión de Jesús con los fariseos cuando los llama así, raza de víboras, que aparece en Mateo y Lucas con bastante parecido en cuanto a las palabras que usa uno u otro evangelista. Pero también habíamos dicho que había muchas diferencias. Por ejemplo, se pueden hablar de tradición simple o tradición doble. Bueno, técnicamente el término que se usa son tradiciones dobles, es decir, aquellos relatos, discursos o parábolas
que aparecen contados en 2 de los 3 evangelios. A eso se le llama tradición doble. Cuando aparece en uno diríamos tradición simple, o sea, es un material propio de ese evangelio en particular, y tradición triple diríamos los que aparecen en los 3 evangelios, como estas algunas de las semejanzas que veíamos recién. Por ejemplo, solo en Marcos podríamos encontrar la curación del tartamudo y sordo y el relato aquel del joven que huye desnudo en Getsemaní cuando Jesús es arrestado. Eso aparece solamente en el Evangelio de Marcos, así como la parábola de la cizaña aparece solamente en el capítulo 25 de Mateo, o el discurso inaugural o inicial de Jesús allá en la sinagoga de Nazaret aparece solamente en Lucas. Uno de tradición doble, podríamos decir, Marcos y Mateo. La segunda multiplicación de los panes aparece en esos 2. Si hablamos de multiplicación de los panes, por ejemplo, está 6 veces. Hay 6 relatos en los evangelios, porque aparecen los 4 evangelios, pero en Marcos y Mateo solamente aparece una segunda multiplicación de los panes. Y el tema de Juan Bautista y su predicación y demás aparece también claramente en Marcos y Mateo, no tanto, con tanto detalle, en Lucas y en Juan. También solo en Marcos, pero ahora Marcos y Lucas, el tema de la limosna de la viuda pobre que pone las moneditas en el templo, o la parábola de la oveja perdida. Y solo en Mateo y Lucas, el Padre Nuestro, las bienaventuranzas y las opciones de seguimiento que dice Jesús que debe tener un discípulo para poderlo seguir a Jesús, ¿sí? Entonces, vemos que hay cosas que están en Marcos y Mateo, otras cosas que están en Marcos y Lucas, otras cosas que están solo en Mateo y Lucas, y otras que están solo en Marcos, solo en Mateo o solo en Lucas. Esto para que vayamos viendo lo complejo que es poder hacer una comparación de los evangelios. Otros ejemplos de diferencias respecto a la transmisión de un mismo episodio. Habíamos hablado de tradición triple. El joven rico aparece en los 3 evangelios, en la parábola de los viñadores homicidas, todos los acontecimientos previos a la crucifixión, a la semana previa a la crucifixión. De tradición doble, las bienaventuranzas que aparecen en Mateo y Lucas, las parábolas de los talentos o la parábola de las minas, la aparición del resucitado, en Galilea dice Mateo, y en torno a Jerusalén o en Jerusalén dice Lucas, ¿sí? Eso también hay ahí algunas diferencias en cuanto a que es el mismo episodio, pero con detalles que hacen que no sean exactamente iguales, como habíamos visto que habían otros que eran muy parecidos, incluso hasta en la forma de hablar. Tanto una cosa como la otra plantea muchos problemas y muchos interrogantes, porque incluso, aunque los 3 evangelios usan explícitamente las mismas palabras, es raro si no tenemos en cuenta que ha habido una fuente común de los 3, porque si no, si simplemente se refirieran a tradiciones orales, cuando vos le preguntás, la policía misma cuando hay un accidente busca testigos y cada testigo da su versión y nunca es igual la versión de uno con la versión del otro. Así que todo esto plantea gran cantidad de interrogantes para los estudiosos. Y en cuanto a las diferencias en la disposición del material, basta comparar los comienzos de Lucas y Mateo para que nos demos cuenta lo distinto que son. Fíjense, estoy acá mostrándoles la concordancia que hacíamos referencia recién. Fíjense que Mateo y Lucas son los únicos que nos hablan de la infancia de Jesús. Y sin embargo, si bien los dos hablan de la infancia de Jesús, lo que cuenta Lucas no es lo mismo que cuenta Mateo. Por eso pueden ponerse así en paralelo, tratando de armar una cronología de los hechos que ocurrieron, por ejemplo, alrededor de tanto del nacimiento de Juan Bautista como del nacimiento de Jesús, ¿sí? Evidentemente cada uno manejaba sus fuentes. Y después incluso se puede ver el tema de la genealogía. Mateo arranca su evangelio con una genealogía de Jesús que empieza desde Abraham hasta llegar a María y el nacimiento de Jesús, y en cambio Lucas pone la genealogía
cuando arranca la vida pública de Jesús, ya iniciado el capítulo 3 de su Evangelio, pero hace una genealogía inversa. Arranca de José, el padre adoptivo de Jesús, y se remonta hasta Adán. En Juan, podríamos decir, se remonta hasta la eternidad, porque arranca su Evangelio diciendo: en el principio existía el Verbo. Se remonta a la eternidad. Por lo tanto, el tema aquí es que ¿qué relación hay entre los sinópticos? Si hay tantas también discrepancias, ¿cómo es posible de que si han salido más o menos en paralelo, unos tengan unas cosas y otros tengan otras? ¿Qué fuentes manejaban? ¿Tenía razón Agustín? ¿Mateo es el primero y los otros dependen de él? ¿O es al revés? ¿Sí? De hecho, Mateo está primero en nuestras Biblias porque al principio se pensaba lo que decía San Agustín. Y como dijimos, por 17 siglos no hubo ningún problema prácticamente. O sea, todos pensaron lo mismo. Y sin embargo, después los estudiosos nos han dicho, no, es Marcos el que estaba primero. ¿Sí? Entonces, hay fuentes comunes, se conocían entre ellos, es solo tradición oral, había ya escritos que circulaban y que sirvieron de base para hacer los evangelios. Bueno, todo esto es lo que se conoce entre los estudiosos como el problema sinóptico. No es tan fácil como simplemente ponerlos en columnados para verlos entre sí y compararlos. El problema es mucho más profundo y tiene que ver con las fuentes. San Agustín, como decía recién, él hablaba de una dependencia entre los evangelios según el orden que se ha recibido en el canon: Mateo, Marcos y Lucas. Entonces dice, Mateo, como fue escrito en hebreo y demás, resalta la realeza de Cristo. Marcos ha abreviado a Mateo, lo ha conocido y ha abreviado el material a Mateo. Y Lucas, recogiendo a Mateo y a Marcos, no se abrevia porque también quiere resaltar otro aspecto de Cristo, así como Mateo resalta la realeza, Lucas resalta la figura sacerdotal de Jesús. Este esquema fue universalmente aceptado, como les decía recién, por 17 siglos. O sea, estamos en el siglo XVIII y todavía se acepta esto. Sin embargo, ya en 1651, Hugo Grotius empieza a distinguir y habla de que probablemente lo que Marcos hizo fue resumir un original de Mateo en hebreo, distinguiéndolo del actual texto de Mateo, del Evangelio actual, que nos llegó en griego, como que había una especie de proto-Mateo, ¿no? Más adelante, en 1689, Richard Simon también refiere que no se puede considerar a Marcos simplemente como aquel que abrevia a Mateo, porque dice, en algunos pasajes incluso es más explícito o más extenso que el propio Mateo. Como vemos, no se quieren en el fondo alejar de lo propuesto por San Agustín. Entonces hay algunas hipótesis. Teniendo como prioridad o dependencia directa de Mateo, tradicionalmente, y sin alejarse demasiado de San Agustín, destacan algunos que dicen que Mateo sería una especie de ayuda a memoria en la predicación de Pedro, y como Marcos lo conocía, de ahí saca el material Marcos para escribir su evangelio. Como ven, siguen poniendo a Mateo en primer lugar, como hacía San Agustín, como decía San Agustín. Y más o menos en la misma dirección aparece Griesbach, pero dice que Mateo en realidad son recuerdos propios, personales del apóstol, ¿no? Y que Lucas lo habría usado agregando algunas cosas de tradición oral que él ha recibido. Marcos, habiendo conocido a Mateo y a Lucas, hace un resumen de ambos, agregando algún material propio que él recoge, dice, o que haya escuchado en la casa de su madre en Jerusalén, porque recordemos que Marcos es un joven que aparece en los Hechos de los Apóstoles, allí como en relación con Marcos y luego con Pablo, y luego también con Pedro, dicen, hasta que incluso haya llegado con Pedro hasta Roma. Por eso es que también se va a decir más adelante, en realidad Marcos ha escrito
o ha puesto por escrito lo que escucha de la predicación de San Pedro, ¿sí? Y otra hipótesis que hay es una hipótesis de dependencia directa, pero con prioridad en Lucas. Hasta acá hemos visto la prioridad en Mateo, siguiendo a San Agustín. Pero la prioridad en Lucas es bastante inverosímil, fue propuesta allí por Lindsay, pero no es tomada muy en cuenta por los estudiosos y quedó allí simplemente como una hipótesis más, ¿sí? Pero no tiene mucho asidero como que Lucas haya estado antes que los otros. Hay otras hipótesis que yo también se las dejo en la teoría, pero es simplemente para que vean la complejidad del tema que estamos abordando. Lo más usado o dicho hoy en día, más aceptado, es la teoría que se llama de las dos fuentes, ¿sí? Y la fecha de los evangelios, que se los estoy poniendo aquí arriba, un poco como hoy día se acepta, ¿sí? Con el Evangelio de Marcos, el más antiguo y más cercano a la predicación apostólica, allá a fines de los 70, porque claro, si recoge la predicación de Pedro, Pedro muere también a fines de la década del 60 junto con Pablo en la persecución de Nerón en Roma, ¿sí? Entonces evidentemente se sitúa el Evangelio en esa década, ¿no? Más adelante vendrá Mateo, luego Lucas y por último Juan, el último de los evangelistas. ¿Qué dice la teoría de las dos fuentes? Tiene como dos premisas. La primera, que hay una prioridad en Marcos, de Marcos sobre Mateo y sobre Lucas, ¿sí? Es más, hay una dependencia directa, tanto de Mateo como de Lucas, desde Marcos, ¿sí? Dependen ambos de Marcos, siendo Marcos, como veíamos con el tema de las fechas, el más antiguo y la fuente principal que incluso les ha servido como esqueleto, como estructura narrativa para Mateos y Lucas luego reorganizar todo el material que tienen, ¿sí? Pero además, dice esta teoría que tanto Mateos como Lucas también tienen una fuente común que hace una especie de dependencia indirecta tanto de uno como de otros. Por fuera de Marcos hay una fuente común, actualmente perdida, pero que evidentemente les ha llegado a los dos y por eso hay materiales en común entre Mateo y Lucas que no están en Marcos. A esta fuente se la conoce como fuente Q, que es como una colección de escritos, una colección de dichos, de narraciones, de milagros de Jesús. Fuente Q porque en alemán se dice Quelle, se escribe Quelle, no sé si se pronuncia así, pero significa fuente, ¿sí? Casi que sería redundante, la fuente, ¿sí? Bien, ahora bien, si Mateo dice, ha escrito con orientación catequética y una pretensión de hacer lo más completo posible su evangelio, ha dejado algunos textos contenidos de Lucas fuera, ¿sí? Esto demostraría que Mateo no ha conocido a Lucas y que lo mismo le pasa a Lucas, que ha dejado fuera algunas cosas de Mateo y entonces indicaría que tampoco ha conocido a Mateo. Yo he llegado incluso a escuchar a algún teólogo reciente, todavía en vida, decir de que ahora se duda si realmente Mateo no ha sido el primero de los evangelios o que también tanto Mateo como Lucas se pueden haber conocido porque ambos surgieron de las comunidades cristianas que se trasladaron a Antioquía, donde en Antioquía también estaba Pedro. Así que, como ven, no es una ciencia cerrada esta, ¿sí? Está en permanente estudio, sobre todo después de los grandes descubrimientos arqueológicos, como por ejemplo los rollos del Mar Muerto en Qumran, ¿sí? Que va mucho sobre el Antiguo Testamento, pero que también da mucha luz sobre las Escrituras en la época de la vida de Jesús. Y continuando con este pensamiento sobre el tema de las dos fuentes, al revés, dice, si Lucas hubiera conocido a Mateo, nos explica por qué cuando toman ambos textos de Marcos, los interpolan, los intercala en distintos lugares de donde lo pone Mateo, con lo cual, dice, no se habrían conocido uno y otros. Y además los relatos de la infancia, como veíamos recién en este paralelo, en esta concordancia, no tienen mucho que ver, son totalmente independientes las fuentes que haya usado Mateo de las fuentes que haya usado Lucas, ¿sí?
Si nosotros vemos una especie de dibujo de esto que acabamos de decir, acá vemos como el documento Q puede haber sido común a Mateo y a Lucas, ¿sí? Marcos también ha sido común a Mateo y a Lucas, pero después Mateo ha tenido una fuente propia que no la conoce Lucas ni Marcos, y también han tenido Lucas una fuente propia que no la conocen ni Marcos ni Mateo, ¿sí? Y por supuesto Juan tiene su propia fuente. Más adelante, ahora en la actualidad, también está la teoría de las múltiples fuentes, con protoevangelios de cada uno de ellos que hubieran surgido y además fuentes diversas que han ido formando los evangelios. Bueno, esto es un tema para los estudiosos, simplemente se los pongo con referencias, una vez más, como les digo, para que vean la complejidad que tiene una introducción a las Sagradas Escrituras, sobre todo cuando tenés que entrar en las particularidades de cada uno de los evangelios o de los libros de la Biblia. En conclusión, llegando ya al final de nuestro curso, no llegamos al final del camino. El camino recién comienza. Yo los animo a que sigan estudiando, a que estos cimientos que hemos puesto los profundicen. Un muy buen libro para profundizar esto es Los libros y la historia de la Biblia del padre Luis Heriberto Rivas. Este libro, si se lo pueden comprar, no es muy caro, lo van a conseguir en cualquier librería católica. Es excelente porque tiene toda esta introducción y luego va tomando libro por libro y estudiando las particularidades de cada uno. Como siempre, muchísimas gracias por haber estado acompañándonos en esta época tan rara que nos tocó vivir para hacer nuestro curso, pero que realmente es de admirar el esfuerzo y el empeño que le han ido poniendo ustedes para poder seguirse formando a pesar de las circunstancias que nos han tocado vivir. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y seguramente muy pronto nos encontraremos. Adiós.